Eh, pues retomando nuestras dos sesiones anteriores, eh, en la pasada estuvimos hablando de los argumentos eh, acerca eh, de la existencia de Dios, es decir, estábamos mirando el argumento acerca de la causalidad eh, a favor de lo que implicaba todo lo que tiene que ver con el origen, ¿cierto? Sobre la ley de la causalidad, y eso nos llevaba definitivamente a pensar de que todo se originó y esa causa original en el universo nos lleva a observar desde las leyes de la materia y de la energía que el universo pues está en expansión y parece haber iniciado de la nada. Eso nos daba la existencia de magnitudes como tiempo-espacio y decíamos que toda causa pues obedece a una razón primaria y esa razón primaria nos debe llevar hasta, en el caso nuestro, hasta la afirmación de Dios como la razón que origina todo lo demás, la causa originadora, pero no bastaba solamente con tener una causa originadora, sino que se requiere además una causa sustentadora. Eh, si iniciamos un proceso como la energía se agota, eh, si nosotros damos inicio, por ejemplo, al motor de un vehículo, eh, no basta solamente con que todo esté organizado y que tenga el combustible, sino que para poderlo mantener en ese funcionamiento, pues hay que velar por el aceite, por el agua, por ¿cómo se llama? El combustible y toda una serie de elementos necesarios para que el vehículo pueda mantenerse funcionando. No basta solamente diseñarlo, echarlo a andar, sino que además hay que mantenerlo. Y eso es lo que vemos también en el universo. El segundo era el argumento a favor del propósito. Es decir, que en el universo hay una razón de ser de las cosas. Todo en el universo está ordenado de tal manera que favorezca la vida, que favorezca el orden, que favorezca la posibilidad de la existencia de todo cuanto existe. La velocidad de los seres celestes, las distancias. En el caso, por ejemplo, del planeta Tierra, se nota que la inclinación de la Tierra, el movimiento de rotación, el movimiento de traslación, la distancia de la Tierra al Sol, todo allí está diseñado de tal manera que la vida pueda ser posible. Y hay un diseño mucho más complejo que implica necesariamente la existencia de un diseñador, porque hay información en el universo, información conocible, y toda información requiere necesariamente una fuente inteligente. Y esa fuente inteligente pues es Dios. Y esa fuente inteligente nos dice que lo que existe tiene propósito. Ese propósito lo hemos visto también, que Dios sea glorificado y que el hombre pueda disfrutar también de aquello que Dios ha creado para su gloria. El otro elemento que mirábamos era el argumento a partir de la moral, el argumento moral, y en el argumento moral encontramos que en todas las culturas eh, hay una idea que no proviene de esa cultura acerca de lo que es correcto o incorrecto. Y a pesar de que los hombres no somos moralmente correctos, es decir, que no damos en el blanco, que violamos la moral o la ética eh, universal que encontramos, no significa que esa obligación moral se mantenga. Es decir, aunque decidiéramos no creer en ella, aunque decidiéramos no seguirla, sabemos que hay un elemento moral que bien nos acusa o bien nos hace de alguna manera estar en conformidad
con esa ley moral universal. Es decir, que la moralidad no depende de si se cumple o se sigue o no, sino que entendemos que está por fuera de nosotros, que aunque nosotros no la observemos, que aunque nosotros no la sigamos, no significa que ella no exista, porque no depende de nosotros. Y esa moralidad, pues indica definitivamente que el Dios que hizo el universo es un Dios moral. Y ese Dios moral es la fuente o es el legislador de esa moralidad también en la relación. Así como hay leyes naturales que de alguna manera indican el propósito de Dios, pues encontramos también que esa moralidad opera en ese nivel. El máximo nivel o la máxima expresión de la moralidad en el hombre es Cristo, ¿sí? Es Jesús el que dice, eh, ninguno hay bueno, solo Dios. Y en Jesús encontramos la máxima expresión de la bondad, eh, la máxima expresión de la justicia. Y aún así fue tratado de manera inmoral, fue tratado de manera injusta. Pero su resurrección, pues nos dice efectivamente que es no solamente el dador de la moral, no es solamente el maestro de la moral, sino que él realizó el mandato moral en sí mismo. La Biblia dice en Filipenses que, que Cristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En varias de las expresiones en los evangelios vemos a Jesús diciendo, he venido para hacer la voluntad del Padre. Ninguno conoce al Padre sino el Hijo que lo ha dado a revelar. Entonces, esa bondad o esa ley moral, pues la vemos a cabal cumplimiento en la vida y en la persona de Jesús. Eh, También hablábamos del argumento a partir del ser, es decir, Dios, que es la causa de todo y es el sustentador de todo. Él, siendo creador de todo, pues no se confunde con su creación. Es decir, Dios no es creado de nadie, porque Él mismo es la causa originadora de todo. Dios es, en su nombre, cuando se revela el nombre de Dios, en Éxodo capítulo 3, el Señor le dice a Moisés, yo soy el que soy. Esa afirmación es una afirmación acerca de sí mismo, acerca de que Él es el que ha sido, el que es y que siempre será. Él es el que es y no está sujeto ni al tiempo ni al espacio, de tal manera que, como siempre ha sido, es atemporal. Una palabra para eso es aionios, que es eternidad. Y como siempre ha sido, es inmutable. Es decir, que los atributos de eternidad, santidad, bondad, justicia, amor, gracia, misericordia, todos esos atributos están, han estado y estarán siempre en él. Por lo tanto, no se disminuyen ni se confunden con la creación y al entrar en relación con el hombre, pues no dejan de ser y son además la causa misma de todo cuanto existe. Es decir, su omnisciencia, su omnipotencia, su omnipresencia son atributos que no se disminuyen, que nunca dejarán de ser porque Él es el yo soy, el que soy. Ahora, en relación con nosotros, pues desde el punto de vista de nosotros, Dios es el que ha sido, Dios es el que es y Dios es el que será, porque nosotros estamos mirando a Dios desde la relación como seres finitos, como seres creados. Es decir, si miramos a Dios, para nosotros existe el pasado, el presente y el futuro. Pero desde la posición de Dios, eso ya es y nunca ha dejado de ser. Un poco el argumento a través del ser implica que, entonces, siendo Dios la causa originadora, siendo Dios el que es, no se puede confundir y nunca dejará de ser en sus atributos eternos. Entonces,
¿Quién es más amoroso, el Espíritu Santo, Cristo o el Padre? Pues los dos, los tres son amor y nunca han dejado de ser, porque el amor es un atributo que les es propio. ¿Quién es más santo, el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Pues la santidad es lo que Dios es, la bondad es lo que Dios es. Todos esos atributos están presentes en Él y nunca han dejado ni dejarán de ser, porque Él es el que es. Por eso Jesús afirma en el Evangelio, dice, yo soy, por ejemplo, yo soy la vida, yo soy la luz, yo soy la resurrección y la vida. Todos estos yo soy son afirmados acerca del Hijo y son también afirmados acerca del Padre y son declarados y afirmados acerca del Espíritu Santo. De allí que ningún otro ser pueda tener en sí mismo esos atributos, solo Dios. Cuando entramos en relación con Él, pues hemos recibido vida eterna, por ejemplo. Eh, Veamos Primera de Juan, capítulo 5, versículos 12, del 11 al 13. Primera de Juan. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esta afirmación es bien importante. Por ejemplo, ¿qué o quién es la vida eterna? Jesús. Dice, la vida eterna es algo que es consustancial o que es una persona. Dice, esta vida eterna está En en, su Hijo. en su Hijo. Ahora, ¿quién tiene vida eterna? El que tiene al Hijo, ¿no? El que tiene al Hijo. ¿Quién no tiene vida eterna? El que no tiene al Hijo. Y eso que es absolutamente básico, sencillo, es un problema para muchos de los cristianos. No, yo voy a tener vida eterna cuando llegue al cielo, no, yo voy a tener vida eterna cuando me la gane, yo voy a hacer esto, voy a lo otro. Cuando la vida eterna es algo que es de la esencia, de la naturaleza misma de Dios, y que solamente la podemos tener si tenemos a Dios, si tenemos al Hijo. Aquel que tiene al Hijo tiene vida eterna. Aquel que no tiene al Hijo no tiene vida eterna. Jesús dice, y esa es la misma vida del Padre. Entonces Juan dice, escribo esto para que ustedes sepan que tienen vida eterna, para que crean en el nombre del unigénito Hijo de Dios, ¿ya? Para que tengamos la certeza, la seguridad. Pero ese atributo, eternidad, que está en Cristo, puede llegar, o mejor dicho, ha llegado a ser algo que ha compartido con nosotros por medio de la fe en el Hijo. ¿Sí? Seres finitos que ahora pasamos a tener eternidad porque el Hijo está en nosotros. Porque también dice la Biblia que ahora hemos sido hechos carne de su carne, hueso de su hueso, y estamos sentados con Él en lugares celestiales. Bueno, todo esto tan maravilloso que declara pues la Escritura. Esto para explicar acerca del ser. Por eso Jesús hace una declaración tan fuerte. ¿Por qué me llamas bueno? Porque bueno no hay sino uno, Dios. Entonces esa declaración de Jesús es bien importante, porque en el fondo le está diciendo a aquel hombre, si tú me dices a mí que yo soy bueno,
Y si bueno es solo Dios, entonces tú me tienes que reconocer como lo que soy, Dios. Porque la bondad es un atributo que siempre estará presente, que nunca dejará de ser en Dios. En Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu. Entonces, si tú dices que yo soy bueno, entonces estás afirmando que yo soy Dios, porque Dios nunca dejará de ser que bueno, Dios nunca dejará de ser santo. Por eso Santiago dice en su reflexión, dice, cuando alguno es tentado, no diga que Dios lo tentó, porque Dios no es tentado por el mal, ni él tienta a nadie, porque de la naturaleza de Dios no puede salir maldad. También el profeta Jeremías, eh, también el profeta Isaías, el libro de Samuel dice que es imposible que de Dios salga mentira, que Dios mienta. ¿Por qué? Porque Él afirma y es la verdad, la correspondencia, la realidad última, fuente de todo lo demás, de toda realidad, es Dios mismo. Entonces, todo esto es importante porque muchos de los ataques que vienen después, pues se encuentran y se golpean con estos elementos, ¿sí? La gente parece que ha dicho mucho cuando dicen que si Dios es bueno, entonces ¿por qué hay pecado en el mundo? La pregunta es, más bien, ¿por qué hay bondad en el mundo siendo el hombre un ser malo? Es porque Dios, que es bueno, preserva la justicia, preserva la bondad. Si no, ya nos hubiéramos destruido por completo, ¿sí? Y porque algunos hombres han entrado en relación con Dios y aunque tienen todo el potencial para la maldad, han decidido obrar conforme al carácter santo, justo y bondadoso de Dios y a la moral que ha puesto en sus corazones. Entonces, así como vemos expresiones de absoluta maldad, todos los días vemos abundante fuente y gracia de bondad. Jesús decía, ustedes, Dios, el Padre es bueno porque todos los días hace salir el sol sobre justos e injustos. Y Dios da vida y sostiene aún a los que le aborrecen. Y espera que vengan al conocimiento de la verdad. Pero un día también Dios juzgará todas estas cosas, ¿ya? Porque Dios es bueno, no hay maldad en él, ni él tampoco soporta la maldad. Es también el supremo legislador, es también el, el juez, ¿sí? Tanto que demandamos la justicia. Entonces, eh, aún aquellos que niegan que hay bien y mal, esperan ser tratados con dignidad y con respeto. Aún aquellos que alegan que no hay bondad, esperan que se los trate con un grado eh, de consideración acorde a su dignidad. ¿De dónde viene eso? Bueno, de un universo moral, porque Dios que hizo el universo es moral. Entonces, dicho esto, simplemente veamos algunas afirmaciones en conclusión. Dios es moral, Dios es poderoso, es se requiere un gran poder para crear el universo y además sustentarlo. Tiene que ser un poder de un tamaño, de una fuerza demasiado grande para poder no solamente de la nada dar origen a todo lo que existe, sino además sustentarlo. La escritura dice que aún el universo no es suficiente para contener a Dios. Y esto es bien importante, porque aunque yo quisiera eh, hacer que por mi declaración se creara una mosca y la mosca volara, aunque yo deseara eso y por mi palabra lo declarara
y lo creyera con todo mi corazón y lo confesara con todo mi corazón, pues no tengo el poder, ¿cierto?, para hacer que la mosca llegue a existir de la nada y además ella pueda sustentarse. Entonces, solo Dios es poderoso. Tendríamos que decir que afirmar que Dios es poderoso sería además podría parecer una redundancia, porque lo que realmente Dios es todopoderoso. Dios es además inteligente, pues todo el diseño en el universo nos muestra una gran inteligencia. Aún en lo microscópico y en lo macroscópico vemos una complejidad muy grande. La complejidad de las células. Cuando se empezó el estudio de la célula, se decía que la célula era la unidad más pequeña que podía existir en biología. Resulta que en los 100 años que pasaron, pues descubrimos que hay unidades mucho más complejas que la célula. La cadena, los cromosomas, el ADN, y aún en los elementos en las células más básicas, pues hay una gran complejidad en una profunda simpleza, pero una gran complejidad. El universo y la vida está llena de información y la información necesariamente apunta a una causa inteligente. No puede haber información sin una causa inteligente. Y no podríamos conocerla si no hubiéramos recibido esa inteligencia. Dios es entonces necesario. Hoy la ciencia entiende que el universo tuvo un comienzo, eso está fuera ya de toda discusión, y por lo tanto esa necesariedad es requerida para que la vida y para que todo aquello que en el universo funciona pueda mantenerse. Sería ilógico pensar que el carro que pusimos al inicio como un ejemplo del vehículo pueda automantenerse. Y si aún se automantuviera, pues tendríamos que darle un código de programación, ¿cierto? Y generar toda la infraestructura para que pudiera sustentarse. Dios es también único. No podemos confundir a Dios con la creación. Una palabra para único en la Biblia es santo. La palabra dice no solamente que Dios es santo, sino que es santo, santo, santo. O sea que es el incomparable con todo lo demás. Aún que el hombre pudiera padecer, dice en muchas de las expresiones, sobre todo dice, y vi a uno como un hijo de hombre, pero no está afirmando que sea hombre. Se parece, pero no lo es mucho más que el hombre. ¿Ok? Entonces, aunque nos parezcamos a Dios, aunque seamos hechos a imagen y semejanza de Dios, no somos dioses chiquitos. ¿Sí? El hombre tiene una gran autoridad, tiene un gran propósito, pero no se puede confundir con el Dios único. ¿Sí? No éramos coeternos con el Padre. No estábamos, como dicen los gnósticos, que nosotros por la eternidad hemos cohabitado allí con el Padre como semillitas y que luego nos hicimos seres humanos. No, eso es una afirmación que, que de alguna manera niega la unicidad de Dios y afirma nuestra eternidad. Y si de algo nos damos cuenta en nuestra experiencia es que somos seres finitos, ¿sí? Que somos seres, rápidamente nos damos cuenta que no somos dioses. ¿Sí? Los dioses del Olimpo, por ejemplo, se morían. ¿Sí? Los dioses griegos había una forma de que dejaran de ser. Dios entonces es también el Señor de la creación. A ese atributo le llamamos soberanía. La creación no se ha dejado librada al azar y el sustentador y el que guía también toda la creación hacia su propósito, pues es Dios mismo. Entonces,
ni los principados, ni lo visible, ni lo invisible, por así decirlo, se manda a sí mismo. ¿Sí? Está bien que Dios tenga una voluntad permisible, es decir, en esa libertad que Dios le da a los seres creados, pues ha fijado un tiempo, un espacio y un margen de libertad, pero siendo Él el que pone final a, a ese, a ese margen de actuación. Mm, en, en Apocalipsis 20, por ejemplo, vemos cómo el diablo, que es el ser, pues, que es atado por un ángel. Dice que un ángel poderoso vino con una gran cadena y lo ató y le puso un sello. Entonces el diablo no pudo actuar por 1000 años. Y al final de ese periodo deberá ser suelto, ¿cierto? Para que cumpla el propósito eh, por el cual él existe. ¿Y dónde va a terminar? Pues sabemos que termina en ese capítulo, dice, termina arrojado en un lago de fuego y azufre. Entonces, aún este ser que es tan, ¿cómo podríamos decir? Sí, que es un perturbador constante, sí, va a terminar, va a tener un fin, sí, está limitado, está sujeto, no puede hacer más allá de aquello que Dios le permite eh, ser o hacer. No es como lo plantea la película Matrix, una serie de creaciones y cada vez más, de nuevo hay que volver a crear. No, ese, esa idea que se la he escuchado incluso a algunos cristianos, pues es una idea, pero pues es una idea no conforme a la revelación, no conforme a la naturaleza de Dios. Dice la Biblia que Dios hizo cielos nuevos y nueva tierra y en el cual mora la justicia. No habrá más muerte, no habrá más maldad, no habrá más rebelión, nada de eso. Entonces, a esto nos referimos con la soberanía. Aún en la muerte de sus santos, Dios sigue siendo el soberano. Y pues, ya lo habíamos dicho, el nombre de Dios pues revela también su carácter, el que es siempre, el autoexistente. Dios no requiere de la creación para existir. ¿Sí? Sí, sí, Dios no se realiza creando. Dios está realizado, está contento con su mismo, con su ser, no tiene que hacer nada porque pues Él es el, el autosuficiente. ¿Sí? Algunas objeciones dice que quién causó a Dios, es decir, cuál fue el origen. Si Dios, ¿quién creó a Dios? Bueno, eso es eh, una pregunta que viola una de las leyes de la lógica. Entonces, no, si estamos diciendo que Dios, para que algo sea Dios, tiene que ser la causa originadora, pues se excluye a sí mismo de cualquier otro posible origen. ¿Sí? Entonces, a Dios no lo creó nadie porque si es Dios, nunca ha dejado de ser, porque Él es el que es y es además la causa de todo cuanto existe. Por lo tanto, respondemos que Dios es incausado, o sea, no obedece a una causa, porque si obedeciera a una causa ajena a Él, pues ya no sería Dios. Dios no es creado entonces, Dios es necesario, ¿sí? No se puede eludir, no puede eludirse su afirmación o su negación. Entonces, ¿qué significa esto? Si tú dices que Dios no existe, tienes que probar su no existencia y admitir la posibilidad de que exista. Si afirmas que existe, tienes que dar razón acerca de su existencia. Y creo que aquí pues nos hemos detenido para dar razones de ello. Si tuvieras que decir que no tendrías que pensar siquiera que Él existe,
pues al menos desde el punto de vista teórico tendrías que hacerte la pregunta, ¿sí? Cuando te preguntas, los agnósticos, ¿no? Que nos dicen, bueno, si Dios existe no sabemos cómo es. Entonces, el solo llegar a hacer esa afirmación requiere entonces una respuesta desde la razón. Dios es soberano y bueno. Eh, el hecho de que el hombre cometa actos de pecado no significa que Dios es pecador. El hecho de que Dios permita la, la maldad, Dios también establece un límite para la maldad. En Génesis capítulo 6 eh, hay una medida, eh, algo que Dios tolera, y hay un punto también de no tolerancia con la maldad. En Génesis capítulo 6 dice, eh, 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, traeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Desde entonces, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces Dios establece un límite para la maldad, ¿sí? En esa soberanía dice, bueno, ya está bueno, hasta aquí. Hasta aquí llegaron y hasta aquí le pongo límite a eso. Eh, en el mismo libro de Génesis, eh, dice en el capítulo 18 lo siguiente, verso 20, dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham aún estaba delante de Jehová. Y comienza este famoso pasaje de intercesión, ¿no? Entonces Dios vio la maldad de Sodoma y dice, he descendido, ¿para qué? Para ver si ya llegaron a qué, al colmo, al límite. Entonces, Dios es soberano para permitir hasta dónde la maldad puede llegar, pero su bondad le implica actuar en contra de todo acto de maldad. ¿Sí? Eh, ¿Qué pasa con todos aquellos que han muerto por causa de la justicia? Pues serán resucitados, porque la muerte no los puede retener. ¿Sí? La resurrección, por ejemplo, es una de las cosas tremendas, porque dice el Señor que todos aquellos que han sido, que han padecido también la injusticia, pues serán también vindicados. Eso es algo que Jesús decía, le dijo a los discípulos en Mateo 10, dice, no teman a los que matan el cuerpo, porque nada más pueden hacer. Más bien, tengan temor de aquel que tiene poder para destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Y ese, pues, es el Señor. Dios, entonces, no es absurdo. Algunos dicen, bueno, si Dios es todopoderoso, puede crear una piedra que no pueda levantar. Eso es un absurdo, ¿no? Porque el todopoder de Dios, que Dios sea todopoderoso, implica que si crea algo, no podrá estar limitado por su creación. Es decir, Dios nunca crearía una piedra que no pueda levantar porque ninguna piedra es superior a él. Es imposible que Dios cree algo que sea superior a él. ¿Sí? Eh, entonces, esa es una afirmación que viene pues del absurdo de no entender la naturaleza misma de la esencia de Dios.
como incausado y como la causa de todo cuanto existe. Dios es la gran afirmación cuando dice yo soy el que soy. Solo Dios entonces es necesario. ¿Qué se necesita para que el universo y todo cuanto exista tenga propósito y pueda mantener y pueda conservarse? Dios, Dios, solo Dios es necesario. Rápidamente uno se da cuenta de eso, que el hombre, eh, sobre todo en los escritores bíblicos, dice, Señor, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? En otro de ellos dice, el hombre es como la flor que florece allá en los tejados y en un día el sol viene y en su expresión dice se marchita y deja de ser. Eh, Sabemos que no somos necesarios. Un día partimos y el mundo sigue su curso. Eh, pero hay un momento en que la tierra tiembla, ¿no? Hay un momento en que la luz se oscurece. En el momento de la muerte del Señor Jesús, hay un evento cataclismo, ¿cierto? Tremendo, porque solo Dios entonces es necesario. Dios no está limitado por ninguno de sus atributos, porque son de su esencia. Dios es omnisciente y libre, por lo tanto también le ha dado libertad al hombre. Aunque Dios sabe lo que el hombre va a hacer, al otorgarle libertad al hombre también sabe que aunque Dios le dice al hombre lo que debe hacer, hacia dónde debe dirigir, el hombre es responsable por las decisiones que toma. Pero si alguno busca a Dios, si alguno decide acercarse a Él, Dios siempre lo va a guiar hacia el conocimiento y el perfeccionamiento de su voluntad. De nuevo afirmamos entonces que Él es también el sustentador. Por eso Jesús dice eh, algo como, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el pan de vida, yo soy la raíz, yo soy el tronco. Bueno, todas estas expresiones que nos hablan de Dios como el sustentador. Y ya, eh, cierro ese capítulo de comentarios, Cris. ¿Algún comentario respecto de todo este? En el libro que les compartí, allí encuentran desarrollados más estas ideas, un buen material de consulta. Ahora vamos a ver el libro de Ramsay y algunos elementos para cerrar los minutos que vienen. Pero bueno, te había dado paso a tu comentario. No, bueno, o sea, lo que pienso yo es que la perspectiva como se pueda dar en cuanto al conocimiento de Dios es muy amplia. Y seguimos, pues, o sea, yo pues en lo personal sigo ampliando como uno tiene el conocimiento de Dios, de la creación en sí, pero sí es como, como muchas como planteamientos, argumentos que al final las personas se hacen y pues nosotros tenemos que estar capacitados para en su momento poder hacer como ese frente, no solitos, pues por supuesto, sino que siempre yo considero con la ayuda del Espíritu Santo para poder uno pues no defender, sino que uno argumentar en base bíblica y en base del conocimiento a este tipo de situaciones, ¿verdad? O sea, eso es lo que veo con los argumentos y con todo eso, Sí, ¿verdad? Entonces, pues eso creo que es mi aporte. Así como hoy el que enviaste un video el sí, día de hoy, ¿verdad? O sea, al fin, o sea, yo
o sea, no sé quién es, la verdad no sé quién es, pero, o sea, todo lo que él decía y cómo lo estructuraba y decía, yo decía, wow, en serio. Y claro, el conocimiento y la experiencia, pienso yo que también van de la mano, pero yo decía, es que increíble el nosotros poder expresar y decir las cosas tal cual son, sin ese Sí, como titubeo, temor, sino que así tan claro, porque pues la palabra media vez nosotros sí, la vamos escudriñando, vamos aprendiendo y tenemos las herramientas para poderlo hacer. Yo que en este curso siempre se me viene la idea de Pablo que dice que no es que ya lo he alcanzado, sino que sigo en la meta, o sea, así es como me he visto como que estamos en conocimiento para poder nosotros crecer en cuanto a conocimiento también. sí. El video que compartí tiene que ver con el principio de causalidad. ¿Sí? Mm, Entonces, él desarrolla toda su disertación a partir del argumento o el principio de causalidad. Entonces, por eso me pareció como porque lo habíamos hablado. Y a partir de allí, pues y ustedes podrán mirar que hay una gran cantidad de apologistas que lo van a usar y que pues ya en la práctica está en un debate público, ¿cierto? Y entonces ya no debemos rehuir, porque pues el hecho de que nos acusen de ignorancia, pues es un asunto que no debe llamarnos ni siquiera ofensa. Y ya lo vamos a mirar por qué. Porque el conocimiento que tenemos es el conocimiento necesario para poder afirmar lo que ya podemos conocer, ¿sí? Acerca de lo que hablábamos de la experiencia que tenemos en Cristo. Entonces, la última línea, por así decirlo, pues será también el testimonio de lo que Dios, de lo que ese encuentro con este Dios de la Biblia, pues ha producido también en nosotros. No pensemos que, que estamos hablando de un elemento teórico que, que lo podemos plantear allí, pero que ha descendido a nuestra redención personal. ¿Sí? Es una experiencia. Jesús dice, ustedes por el Espíritu Santo me serán testigos. Y esa palabra testigo en Hechos 1:8 traduce marturios. Y la palabra viene del testigo que experimentó en carne propia toda la evidencia. Entonces siempre me gusta usar el ejemplo, dice que un carro se estrella en un semáforo, en un cruce, y varias personas escuchan el estrellón. Dice, sí, a la tal hora yo escuché un golpe y el frenado. Ese es un testigo de oídas. Luego aparece el testigo presencial. Dice, no, yo estaba en la esquina y yo vi cuando el carro vino y se golpeó. Ese es un testigo también presencial que además corrobora el de oídas. Pero resulta que se baja otro y dice, no, yo iba en el carro. Y ese testigo es el testigo marturios. Es el que a él no se lo contaron, él lo experimentó. ¿Sí? Entonces Jesús dice, ustedes me serán testigos marturios. De ahí la palabra mártir, ¿no? De alguien que sostiene una afirmación porque lo ha experimentado en su vida. ¿Sí? Porque no puede negar la vida misma. Eh, Hablemos entonces de algunos elementos postulados apologéticos. El, el nacimiento virginal es una cosa tremenda. Eh, en los evangelios se detienen a hablar acerca de la concepción del Señor, eh, el anuncio que le hace el ángel a María y todo lo que rodeó eh, el hecho mismo del nacimiento del Señor. El sacrificio de Cristo, la razón por la cual Cristo muere, no es una razón eh, extraña. Lo que la Biblia declara es que Cristo murió por nuestros pecados y en especial murió por mí. Sí, la muerte de Cristo no es la muerte del criminal que era condenado a la cruz, es la muerte del justo. Fue declarado justo en el juicio ante el Sanedrín, fue declarado justo
por Dios, fue declarado justo por los discípulos. Aún sus enemigos reconocieron que no había cometido pecado. Pilato lo declaró también un hombre sin causa para morir, y aún así llevó el sacrificio en nuestro lugar. El Evangelio de Juan se dedica para declarar que este que vimos en el cuerpo, que este que vimos habitando entre los hombres, pues no es otra cosa que el unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Y tenemos también que en la apologética, pues tenemos que usar la inspiración de las escrituras. Podríamos tener todos los argumentos, pero siempre tendremos que ir a la escritura, porque es la escritura el instrumento especial a través del cual Dios nos ha dado testimonio. Dice que los hombres, los antiguos, escudriñaron qué persona y qué tiempo hablaba el Espíritu Santo había de acontecer todas estas cosas, y señalaron a Cristo el Señor. Entonces nosotros no podríamos hacer apologética sin la escritura. Por último, la resurrección de Cristo es el hecho trascendental del cristianismo sobre el cual se basa nuestra fe. Y esa resurrección afirma también su segunda venida. Jesús le dice a los discípulos, después de haber estado con ellos 40 días, de haber resucitado, les dice, no, no vayan, no desciendan de Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes la promesa del Espíritu Santo. Pero por 40 días Jesús estuvo con los discípulos y con aquellos a los cuales se les manifestó. El apóstol Pablo en Corintios dice que cerca de 500 personas tuvieron el testimonio vivo de Jesús. Y a partir de ese momento, en el día 50, empieza la era de la iglesia, cuyo testimonio es eh, el llamado al arrepentimiento, al perdón de pecados en la fe en Cristo, porque este Cristo que ha resucitado ha de volver de nuevo para traer el juicio sobre el pecado y la muerte, para que nunca más haya esto en la tierra. Entonces, pensemos en esto, ¿no? En los profetas, la entrada de Jesús en el mundo es una entrada controversial, ¿sí? Es una entrada controversial. José fue advertido que su desposada no había sido infiel. Por lo tanto, el nombre que lleva a Jesús es el santo ser será llamado Hijo del Altísimo, será llamado Hijo de Dios. He aquí la sombra del Altísimo te cubrirá y concebirás y llamarás al nombre, el nombre de ese niño llamarás Jesús, que traducido es Jehová salva. ¿Sí? Es tremendo. El profeta Isaías, en capítulo 7, verso 14, dice: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un niño, y llamará su nombre Emmanuel, traducido es Dios con nosotros. Bien, las preguntas, la filosofía, pues busca también responder estas preguntas. Ya la teología la respondió, pero las corrientes filosóficas buscan responder estas mismas preguntas. Y en esto, pues al lado tenemos los pensadores humanos, han tratado de resolverlo. El profesor Richard Ramsay, en su libro Certeza de la Fe, dice que el pensamiento filosófico gira en torno a 4 momentos. Es decir, todos los pensadores filósofos van desde los que afirman una seguridad en un pensamiento y establecen una tesis. Por ejemplo, Tales de Mileto decía que todo provenía del agua. Entonces, por mucho tiempo, pues ese fue el pensamiento dominante. Pero después aparecen otros que comienzan a poner en duda lo que éste ya había afirmado. Y entonces aparecen Heráclito y Protágoras, que el primero dice que
que nadie se baña dos veces en el mismo río porque todo fluye. O sea, que uno nunca se baña en el mismo río porque las aguas que corren son distintas. Entonces él dice que lo único que permanece es el cambio y esa es la única realidad. ¿Sí? Protágoras va a decir después que, que el hombre es entonces la medida de todas las cosas, porque el hombre, en el fondo, por su razón, es el que puede determinar el curso de todos los acontecimientos acerca de sí mismo y de lo que pasa en el mundo. Pero rápidamente nos damos cuenta que no somos la medida de todas las cosas, ¿sí? Porque morimos, nos enfermamos y no podemos dar respuesta a muchas de las situaciones que se nos plantean. Y entonces esa duda da luego lugar a la desesperación, ¿sí? Entonces aparecen filósofos como Gorgias, como Cratilo, que dicen, bueno, que en el fondo, pues, realmente no tenemos propósito, entonces debemos vivir más bien para hacer lo más placentera posible el paso por esta vida, o para vivir y hacer el bien que tenemos a la mano. Entonces aparecen los famosos filósofos estoicos, los epicúreos y todos estos. Para cada uno de estos, pues, lo que quiero expresar es que pasamos de la seguridad a la duda, luego de la duda a la desesperación y aparece una lucha. Eh, y entonces en esa lucha, pues de alguna manera como que tratamos de darle sentido y darle razón y argumento y propósito a todo lo que hay a nuestro alrededor y ahí aparecen pensadores como Sócrates, Platón o Aristóteles, que de alguna manera eh, vuelven a dar en ese proceso algún tipo de respuesta, pero luego van a ser superados. Y esta es lo mismo, ¿no? Entonces, durante el periodo de la Reforma y durante el periodo del, del Renacimiento, pues aparecen todos estos filósofos, eh, Bacon, Descartes, que hablaban de las leyes del universo, y entonces que estudiando el universo y las leyes naturales podríamos encontrar y tener seguridad, que el universo era una máquina, bueno, todo esto. Luego aparece la duda con David Hume, eh, que nos dice en el fondo eh, que la razón moral del hombre, la razón en el hombre es lo que realmente debería llevar adelante el propósito y que el hombre de alguna manera eh, debe buscar el bien mayor, satisfaciendo pues la necesidad de la mayoría. Después aparece en la desesperación pues el Marqués de Sade y Nietzsche. Sade planteaba eh, que pues el hombre había nacido para el dolor y él encuentra en el dolor, en la autoflagelación, el propósito de vida, ¿no? De ahí la palabra sadismo, ¿no? Y asociado pues, con la sexualidad. Nietzsche dice que realmente el hombre debe encontrar propósito en entender que él es el ser más importante de la creación y por lo tanto no debe tener eh, que estar pensando en dioses. Entonces Nietzsche proclama la muerte de Dios y la necesidad de crear el superhombre a partir de la ciencia y el conocimiento. Y esa filosofía pues es la que pues va a alimentar el, el nazismo, el positivismo de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Eh, Luego, filósofos de la lucha, entonces, pues están, entre ellos está Kant, Hume, y más en el siglo XX, el existencialismo. Eh, el existencialismo y el nihilismo de Jean-Paul Sartre, Bertrand Russell, que dicen que el hombre que había alcanzado la mayoría de edad, porque con la ciencia se suponía que ya no necesitaba a Dios, pues el hombre es un ser totalmente paradójico porque
en el mayor estadio del desarrollo del conocimiento, pues vino la Primera y la Segunda Guerra Mundial y todo lo que eso representó. Todo el sufrimiento, toda la destrucción, toda eh, el sinsentido de esas dos guerras y los conflictos que después de eso surgieron. Entonces, hace que surjan movimientos filosóficos que son los que dominan hoy, eh, diciendo que pues la búsqueda de propósito del hombre pues no tiene sentido, porque el hombre eh, pues está en una carrera por la supervivencia y como no hay propósito, entonces tampoco hay Dios y como no hay Dios, pues el hombre lo que debería hacer es desaparecer. Lo mejor que podría hacer para algunos sería quitarse la vida, por ejemplo, ¿sí? Algunos promueven incluso el, el, el suicidio como una forma de salida. Bueno, estos problemas filosóficos al dar, o estos pensadores, muchos de ellos pues eh, tangencialmente consideraron a Dios, pero luego desarrollaron todo su sistema de creencia por fuera de la razón última y sustentadora. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos llama la atención en esto? En Colosenses 2:8 dice que nadie los engañe. Yo cierro aquí un poco, ¿verdad? Nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, eh, debemos mirar que detrás de todo eso, pues, ¿dónde está el engaño, no? O sea, ¿cuál es la verdad afirmada, pero que viene acompañada por la mentira que plantea cada uno de esos sistemas? Y aquí el llamado de Pablo es a mirar en Cristo, ¿cierto? La explicación o la cosmovisión del cristiano. Dice que en Cristo, entonces, podemos encontrar la imagen misma de, de Dios y que debemos vivir ya según el pensamiento de Cristo y no según las filosofías y las sutilezas del engaño de los hombres. En, en la versión ampliada, estos pensamientos están ligados a la actividad, a una actividad espiritual. Noten ustedes. Miren lo que dice la Biblia, lenguaje sencillo. Dice, tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen sabios, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Fuerte, ¿no? Como detrás de ese aparente desarrollo de conocimiento y filosofía, pues hay un espíritu contrario. Está las potestades demoníacas allí también influenciando el pensamiento. Y bien vale la pena nosotros mirar por qué tenemos filosofías tan destructivas como las que vemos hoy o como las que justificaron la muerte de millones en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué estas filosofías llevan al hombre a matar, a destruir? ¿Por qué llevan estas filosofías a, a considerar a la mujer, a los niños, a los ancianos, a los que son diferentes como sujetos de trato indigno, por decirlo menos? Bueno, porque tienen un origen espiritual que no es según Cristo. ¿Por qué tenemos hoy tanta confusión en relación con la sexualidad, con el manejo de lo público, con el manejo? Porque hay pensamientos, filosofías que le dan sustento a todas aquellas formas de maldad. Eh, en, en el mismo texto de Colosenses,
Pablo dice lo siguiente, porque quiero que sepáis cuán gran lucha, eh, diré, ¿cómo quitar este? ¿Lo leo? Sí, por favor. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros Ya, qué pena, Tere. y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, al fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Bien, por eso citábamos que las escrituras es el mayor elemento que nosotros, la revelación especial en nuestro proceso apologético. Podemos entender, pero tenemos que saber con qué estamos lidiando cuando estamos confrontando las ideas. Hay un debate espiritual, no es solamente está un debate ideológico o del pensamiento, hay allí también una lucha espiritual. Como mirábamos en las primeras sesiones, dice, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento, ha hecho que en el corazón del incrédulo pues no pueda ver la gloria de Cristo porque está ciego, pero Dios trae la luz para que pueda ver. De la misma manera, aquellos que ya estamos en Cristo, dice, somos llamados a vivir, ¿cierto? Buscando respuestas en Cristo, dice, para que sean consolados, para que sean unidos, para que alcancemos las riquezas, dice, del entendimiento, para que conozcamos los misterios del Padre y que podamos encontrar en Cristo la medida de la sabiduría y del conocimiento. ¿Con qué propósito? Que no seamos engañados. ¿Con qué? Con palabras, dice, persuasivas. Es increíble ver cómo tan fácilmente eh, uno ve cristianos que caminaron en Cristo firmes y que con palabras persuasivas se fueron yendo, ¿cierto?, rápidamente hacia los mares del error, ¿sí? Y hoy ya no confiesan a Cristo o colocan al lado de Cristo una cantidad, porque ya no están pensando, ya no están creyendo, viviendo según Cristo, Mm. sino según los rudimentos de este mundo. De este mundo. Fueron engañados con palabras persuasivas. Eh, en Efesios 2 del 1 al 3 también habla de lo mismo. Miren ustedes cómo opera. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Noten eso. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es muy interesante cómo la Biblia habla de una necesidad de entendimiento, de una Mm. racionalidad en Cristo. Si ustedes miran con detenimiento estos pasajes en el capítulo 1 de Colosenses, en el capítulo 1 y 2 de Efesios, Pablo ora, dice, para que seamos llenos de toda sabiduría, de toda inteligencia espiritual, para que comprendamos el misterio de Cristo. En Romanos 12 del 1 al 2 dice, para que renovemos y seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Así que estos ejercicios son importantes. Primero para nutrirnos en la palabra, pero también para que al momento de presentar los argumentos, la defensa, pues no nos dejemos confundir ni deslizar por los sutiles argumentos del engaño y del error. Sí. Miren esta imagen. Esta es una pintura de un pintor del siglo XX llamado Francis Bacon. Eh,
es un pintor postmoderno y él crea esa pintura a partir de una foto del Papa Gregorio, el Papa Gregorio, y en esta pintura, pues él eh, cuestiona de alguna manera la autoridad y el magisterio de la iglesia. ¿Cómo él ve el cristianismo representado en esa figura? A ver, ¿Cómo fue? No entendí. esa es una representación del cristianismo por parte de este autor postmoderno. ¿Qué está diciéndonos del cristianismo en esa figura? Pues, les Es acabo de dar el contexto de que es un papa que él pintó, pero después miraríamos la pintura real. bueno, no sé si él lo percibe como, no sé, como algo demoníaco o algo así, no sé, ¿Algo que, o perdón? como, no sé, como muy malvado, demoníaco, una Algo cosa así, malvado, como, algo ajá, demoníaco. Ajá. malvado, como que está como atado o algo así, no sé si Está lo, atado, sí, una ajá, o atadura. sea, es y O como, sea, lo percibe como algo negativo, o sea, algo muy, en resumen, creo yo que algo así lo pienso yo. como algo que está muriendo, Más bien muerto, ¿cierto? parece que estuviera sentado en una silla eléctrica o algo así, una Está cosa sentado en rara. una silla, no en un trono, Rara. sino No es un en una trono, silla sí, de juicio. sillas de juicio, sí. Está encerrado, Ujú. ¿cierto? Está encerrado. En otra imagen podrán ver que arriba haría un cubo y hay como una encendedor, como una lámina para encender, pero no, este no puede agarrarla, ¿cierto? Eh, esta pintura, pues es una pintura postmoderna y a través de él expresa el hastío del mundo occidental frente al cristianismo y a una vertiente de autoridad, ¿cierto? Del trono, bueno, todo eso, porque es una pintura que él hace de uno de los papas, Gregorio X, no me acuerdo bien. Se los traigo Mm. la otra imagen, la próxima sesión. En el posmodernismo, que es, el modernismo se caracterizó por un culto a la verdad y a la ciencia, ¿sí? Entonces, en la modernidad, la lucha de la ciencia, de la filosofía, era encontrar la verdad, ¿sí? Y esa verdad solamente nos la podría dar el conocimiento científico. Entonces, todo aquello que de alguna manera no pudiera ser medido, datado y todo eso, pues no era susceptible de ser tenido en cuenta. Eh, todos los fracasos de la modernidad eh, se vuelven en la posmodernidad una búsqueda. Entonces ya en la posmodernidad no hay tal cosa como la verdad. Cada uno construye su propia verdad. La ciencia ha fracasado, la familia fracasó, la iglesia fracasó, el Estado fracasó. No hay sentido, no hay razón. La autoridad de, del cristianismo ha dejado de ser. Y entonces el posmodernismo es conocido como la era de la posverdad. ¿Se acuerdan de los movimientos de filosofía? La seguridad, la Ujú. duda, la desesperación y luego la lucha. Bueno, estamos viviendo un momento, ¿cierto?, de huida. Entonces la gente hoy va a Ah, busca la espiritualidad, pero sin mm. Cristo. Pero además lo muestra como algo que se está desvaneciendo, Exacto. ¿sí? Es Mm. que se Ha está, perdido está su poder, ha perdido perdido, su sí, se presencia, está ha desvaneciendo. perdido su autoridad, está encerrado, debe Mm, mantenerse encerrado, debe enjuiciárselo. mm, Es, es malvado, y él lo describió también, Cristi. ¿Sí? Es terrible, es horroroso. mm, Es como él ve la sociedad de Occidente. Ahora, es una mirada.
pero es una mirada que representa un gran número de personas y de pensamientos acá. Entonces, eh, esto ya lo habíamos explicado. ¿Qué es lo que la filosofía nos da a nosotros como oportunidad para presentar el Evangelio? La inseguridad del no creyente. El no creyente tiene una inseguridad impresionante, aunque parecen, están muy seguros, son supremamente cambiantes sus argumentos. ¿Y por qué viene esa inseguridad? Porque el hombre, el no creyente, se ha puesto como juez de la verdad, ¿sí? Él cree que puede juzgar la verdad. Él piensa que él es la medida de la verdad y que puede decir, determinar lo que es verdadero, justo. Pero hay un problema con eso, ¿sí? Al igual que Adán y Eva, que no se sujetaron, pretendieron juzgar la verdad. Sabemos lo que eso trajo, muerte. Es el mismo viejo pecado, solo presentado de una manera distinta. ¿Qué dice Jesús en Juan 18:28? Se conoce este como el gran pecado filosófico, cometido ahí eh, por Pilato. Pilato hizo la pregunta correcta, pero no se quedó. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de ¿Sí? mañana y ellos lo encontraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Eh, ¿Si era ese? Creo que era No. el 38, Cris, creo que me equivoqué allí. Sí. Listo. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Eh, Jesús le habla de la verdad y Pilato, al único que podría decirle que era la verdad, le dice, pero ¿qué es la verdad? Y se fue. Hizo la pregunta y se fue. Sí. ¿Sí? El que le podía dar la La respuesta. respuesta. ¿Sí? Porque dice Jesús, yo para esto he nacido. Cristi, estás ahí en el 38b, los versículos más atrás. Le dice, yo para esto he nacido. Ya. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Respondió Pilato entonces, ¿qué es la verdad? Y se Mm. fue. Jesús le está diciendo, ¿a qué vino al mundo? Dice, ¿he venido a qué? A dar testimonio Testimonio a la a la verdad. verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. O sea, eh, el juez de la verdad, el que nos puede decir que es la verdad, fue desechado. Pero cada hombre se proclama a sí mismo juez de la verdad. Y esa es la razón de la inseguridad, del quebrantamiento. ¿Por qué? Porque somos observadores ciegos. ¿Qué ven ustedes en la imagen? A primera vista, ¿qué ven? Bueno, ahorita sí ya vi que es como un caballo, pero no sé. Tú ves un caballo. Bien, Cristina. Tere, Un caballo, pero si me pongo de otra posición veo una rana, Ah, ok. un sapo. Aquí hay, en las dos imágenes podemos ver, sí. ¿cierto? El caballo Eh, o la rana, ¿sí? ajá. Y podríamos estar describiendo una, pero la realidad es que o es un caballo o es una rana, pero no pueden ser las dos cosas al tiempo, Cosas, claro, ¿sí? una rana. A mí me lo parece más un caballo por la elongación del cuello. Ahora, si fuera la sombra
del agua, entonces sería una rana, ¿sí? Pero no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. O es lo uno o es lo otro. Otra de las observaciones, miren acá, ¿cierto? Mm. Eso, esa aparente contradicción aparece, puede ser un juego en el dibujo que yo puedo hacer en la composición de la pintura, ese tipo de juegos. Pero en la realidad, ¿eso ocurre o no ocurre? ¿Es un caballo una rana? ¿Es una rana un caballo? En- No, uno es o es una cosa uno o es pertenece a otra. la raza de los equinos Ujú. y el otro pertenece a la raza de los batracios, ¿sí? Lo que son comunes que son animales. Esta otra, ¿no? Aquí tenemos otra imagen. ¿Cómo están los investigadores de este elefante? ¿Cuál es la característica que tiene? Bueno, yo los veo como investigando, como, Sí, ¿verdad? Como queriendo descubrir, como, no sé, algo, como, como es que tiene, no sé, sí, como investigando, creo yo. exacto. Están en un proceso de investigación, ¿sí? Pero, ¿cuál es el problema con ese proceso de investigación? Ahí hay un problema con los Eh, investigadores. pueden lastimar, no sé, por la forma, herir, no sé, no. Puede ser, sí. Pero ¿por qué? Mira los rostros. Ajá. Pero será no porque de asombro, será, ¿no? O como de duda. Pues, ¿sabe lo interesante? Que están con los ojos cerrados. Ah, sí. Entonces, muchos de nosotros pretendemos juzgar la realidad, ¿cierto? Con ojos que cerrados, sin considerar. Entonces, cada uno describe una parte de la realidad, ¿sí? Pero no ha abierto ¿qué? Los ojos. Entonces, alguno dirá, esto se llama, este ser es un ser duro, y tiene esta contextura porque está mirando el marfil de los colmillos. El otro dirá, no, esto es una trompa. El otro dirá, no, esto es una oreja. El otro dirá, no, este es el lomo, es una pata, es una cola. Pero realmente el elefante, si abrieran los ojos, podrían ver que toda la realidad. ¿Sí? Entonces, en nuestros procesos lo que hacemos es eso, ¿no? Tratar de explicar la realidad sin ver toda la realidad. ¿Sí? Nos quedamos con una parte y lo demás lo inventamos. Cuando lo que Dios ha hecho es revelarnos todo, todo el cuadro. ¿Sí? Entonces, hemos pasado de la universalidad a la fragmentación. Entonces, cada uno se cree juez de la verdad porque tiene un pedacito de la realidad, pero no considera la revelación de todo lo que hemos recibido de parte de Dios. Entonces, la revelación y la razón son necesarias porque conocemos a Dios y lo que Él ha hecho por medio de las cosas hechas. Pues las cosas de Dios son evidentes, pues Dios nos las ha dado a conocer. Y pueden percibirse y pueden entenderse. Entonces la razón tiene que abrir los ojos a la revelación. Y así podrá entonces describir y encontrarse con toda la realidad. Pero ¿qué es lo que hemos hecho? Cerrar los ojos y dar la espalda para cada uno de nosotros describir apenas una parte de la realidad. Y con eso nos hemos engañado. ¿Sí? Ese es el problema con esas dos imágenes, ¿no? También mencionábamos que la revelación que Dios nos da por medio del Evangelio está encubierta porque el Dios de este siglo ha cegado que el entendimiento de los incrédulos. Por lo cual Dios, a través de nuestra acción apologética, trae luz para que las personas puedan ver
¿cierto? En el rostro de Cristo, el conocimiento de la gloria de Dios. Y pues voy a dejar allí y en la próxima sesión explicaremos por qué esos sistemas traen contradicciones en sí mismos y vamos a hacer unas pequeñas conclusiones de la inseguridad que traía en la explicación en las primeras filminas. ¿Por qué no podemos ser jueces de la verdad? Sí, vamos a ver cuáles son las razones por qué nosotros no podemos levantarnos como... Estos señores de bata blanca se levantan como jueces de la verdad. Y resulta que hoy estos señores de batas blancas mintieron en la pandemia. Nos mintieron, ¿sí? Estos señores de batas blancas nos dicen que allí donde vemos diseño, allí donde vemos información, debemos hacer de cuenta que no hay nada de eso, porque todo eso es producto del azar, ¿sí? Estos señores, muchos de ellos de bata blanca, nos dicen que somos inmorales, tontos, no sé qué, pero simplemente no pueden dar respuesta porque han dejado de lado, ¿cierto? Una explicación total de la revelación. Solamente utilizamos fragmentos. Creo que eh, hay una afirmación en Juan 14:6 muy interesante. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Toda verdad entonces tiene que venir y conformarse con aquel que vino a revelarnos. Dice, yo para esto he nacido y para esto he venido, para dar testimonio a la verdad. Y siendo las 8:36, dejo allí comentarios, aportes, preguntas, agradecidos por su tiempo.